Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Vendí mis bienes para pagar la carrera de medicina de mi esposa. Cuando se graduó, me dejó. Estás en la quiebra y yo soy doctora. Me das asco. Necesito a alguien a mi nivel, me dijo. Yo solo sonreí y respondí, está bien. Durante la audiencia de divorcio, entregué un vídeo como prueba. Cuando el juez lo vio, soltó una carcajada. Ella se desmayó. Me alegra tenerlos aquí. Sigan mi historia hasta el final y comenten desde qué ciudad nos ven para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Mateo y tengo 58 años. Durante 8 años, creí que estaba invirtiendo en nuestro futuro juntos, en realidad, estaba financiando mi propia destrucción. La mañana de la graduación de Sara de la Facultad de Medicina debería haber sido el día más feliz de nuestros 15 años de matrimonio. Me desperté a las 5:30, con el estómago revuelto de emoción y orgullo. Después de 8 extenuantes años de sacrificio, mi esposa finalmente se convertiría en la doctora. Sara Mendoza. Había vendido todo lo que poseíamos para hacer realidad este sueño, nuestra casa, las joyas de mi difunta madre e incluso mi colección de motocicletas clásicas que me había tomado décadas construir. Planché mi único traje decente, el azul marino que había usado en cada evento importante durante los últimos 5 años. La tela ya estaba gastada en los codos, pero era todo lo que podía costear. Cada peso sobrante se había destinado a la colegiatura de Sara, sus libros y gastos de manutención. $399,280 por semestre, $798,560 al año durante 8 largos años, un total de $6,388,480. Lo sé porque guardé cada recibo, cada documento de préstamo y cada estado de cuenta bancario. Sara salió de nuestro pequeño baño luciendo radiante. Su birrete de graduación se asentaba perfectamente sobre su cabello rubio recién peinado, y su toga negra fluía con elegancia alrededor de su delgada figura. Siempre había sido hermosa, pero esa mañana parecía brillar con éxito y posibilidades. Te ves increíble, le dije, con la voz entrecortada por la emoción. Estoy tan orgulloso de ti. Ella me miró brevemente, con sus ojos azules indescifrables. Gracias. Algo en su tono se sentía extraño, pero lo ignoré. Nervios de graduación, pensé. Después de todos esos años de estrés y estudio, cualquiera se sentiría abrumado. La ceremonia se llevó a cabo en el gran auditorio de la universidad. Me senté en la sección de familiares, rodeado de otros cónyuges y padres orgullosos. Todos a mi alrededor vestían ropa costosa, con relojes de diseñador brillando en sus muñecas, discutiendo planes de vacaciones a Europa y autos nuevos de lujo. Me acomodé el saco gastado de mi traje, sintiéndome repentinamente fuera de lugar. Cuando llamaron el nombre de Sara, me puse de pie y grité más fuerte que nadie. Esa es mi esposa, exclamé, sin importarme quién me escuchara. Ella se había ganado este momento. Y yo había estado allí en cada paso del camino, trabajando turnos dobles en el taller mecánico, tomando trabajos de fin de semana y comiendo sopa instantánea mientras ella cenaba comida para llevar de restaurantes caros con sus grupos de estudio. Después de la ceremonia, las familias se reunieron afuera para las fotos y celebraciones. Observé a Sara posar con sus compañeros de clase, todos riendo y abrazándose. Se veía tan feliz, tan viva. Cuando finalmente se acercó a mí, saqué la pequeña cámara que le había pedido prestada a mi vecino. Déjame tomarte una foto con tu título, dije, radiante de orgullo. Sara sostuvo su título, pero su sonrisa parecía forzada. Listo, dijo rápidamente. Ya está. Espera, déjame tomar unas cuantas más. Este es un momento muy importante, Mateo. Es suficiente. Su voz fue cortante, atravesando el ambiente festivo que nos rodeaba. Bajé la cámara, confundido por su repentina frialdad. Sara, ¿qué pasa? Deberías estar celebrando. Lo logramos. Finalmente eres doctora. Ella me miró fijamente por un largo momento, su expresión cambiando de una amabilidad forzada a algo que nunca antes había visto, asco. Nosotros, dijo, con la voz goteando desdén.
Nosotros no hicimos nada, Mateo. Yo hice esto. Yo me gané este título. Estudié durante 8 años mientras tú. ¿Qué hiciste tú? Arreglaste coches. Cambiaste aceite. Vaciaste tu patética cuenta de ahorros. Las palabras me golpearon como golpes físicos. A nuestro alrededor, otras familias continuaban sus alegres celebraciones, pero nuestro pequeño rincón del patio se había convertido en una burbuja de silencio devastador. Sara, no entiendo. Somos un equipo. Siempre hemos sido un equipo. Ella se rió, pero fue una risa fría y amarga. ¿Un equipo? Mírate, Mateo. Mírate de verdad. Llevas un traje que es más viejo que algunos de mis compañeros. Tus manos están permanentemente manchadas de grasa. Hueles a aceite de motor incluso después de bañarte. Mi rostro ardía de vergüenza y confusión. Trabajé duro para apoyarnos. ¿Para apoyar tu sueño? ¿Mi sueño? Exactamente. No nuestro sueño. ¿El mío? Se acercó más, bajando la voz a un susurro cruel. Ahora soy doctora, Mateo. ¿Entiendes lo que eso significa? Ganaré cientos de miles de pesos en menos de 2 años. Seré respetada, admirada. ¿Y tú? Tú seguirás arrastrándote bajo coches destartalados en ese garaje mugriento. Sentí que me ahogaba, buscando aire en un mundo que de repente se había puesto de cabeza. Pero estamos casados. Nos amamos. Amor. Las perfectas cejas de Sara se arquearon en una sorpresa fingida. Mateo, necesito a alguien a mi nivel. Alguien que pueda igualar mi éxito, mi educación, mi estatus social. Me das asco. La idea de presentarte a mis colegas como mi esposo me enferma físicamente. Las lágrimas picaban en mis ojos, pero las contuve. Sara, por favor. Podemos solucionar esto. Puedo volver a estudiar. Superarme. Lo que necesites. Ella sacudió la cabeza, sin suavizar su expresión en ningún momento. Es demasiado tarde para eso. Tienes 58 años, Mateo. Eres lo que eres, un mecánico, un don nadie. Y me niego a permitir que tu mediocridad arrastre mi éxito. El título en sus manos parecía burlarse de mí. Ese trozo de papel representaba todo lo que yo había sacrificado, todo a lo que había renunciado, y ahora ella lo usaba como un arma en mi contra. Quiero el divorcio, continuó, con la voz fría como el acero. Ya hablé con un abogado. No hagas esto más difícil de lo necesario. Me quedé allí con mi traje raído, rodeado de sonidos de celebración, sintiendo que mi mundo entero se colapsaba. 8 años de amor, sacrificio y compañerismo no significaban nada para ella. Yo no había sido más que un escalón. Está bien, escuché decir a mi propia voz, aunque sonaba extraña para mis oídos. Sara pareció sorprendida por mi respuesta calmada. Probablemente esperaba que le suplicara, que le rogara, que hiciera una escena. Pero aprendí hace mucho tiempo que cuando alguien te muestra quién es realmente, debes creerle. Esa noche, me senté solo en nuestro pequeño departamento, el lugar al que nos mudamos después de vender nuestra casa para pagar su último año de medicina. Sara se había ido inmediatamente después de nuestra conversación, sin molestarse siquiera en empacar sus cosas. Probablemente estaba celebrando con sus nuevos amigos, aquellos que encajaban con su estatus social. Miré a mi alrededor, los muebles escasos, las paredes vacías, la ausencia total de algo que hablara de 15 años de matrimonio. Incluso entonces, en medio de mi devastación, no podía quitarme la sensación de que su reacción había sido demasiado ensayada, demasiado perfecta. Pero no tenía idea de que tan perfecta era realmente su actuación, ni cuánto tiempo llevaba planeando este momento. Los papeles del divorcio llegaron 3 días después, entregados por un mensajero que parecía avergonzado de estar allí. Los firmé con manos que no dejaban de temblar, aunque no sabía si era por rabia o por dolor. Sara pedía todo, la mitad de lo poco que quedaba de nuestros bienes, una pensión alimenticia de $43,400 mensuales y, lo más indignante de todo, una compensación retroactiva por daño moral causado por lo que su abogado llamó mi control financiero y manipulación durante su periodo educativo. Leí esa frase una y otra vez, sintiendo cómo me subía la presión arterial con cada repetición,
control financiero. Yo le había dado todo. Me había quedado en la bancarrota para financiar sus sueños. Y ahora ella me pintaba como una especie de abusador financiero. No podía costear un abogado de renombre. Lo mejor que pude conseguir fue a Roberto Chen, un defensor público que llevaba casos de divorcio por fuera por $5,200. Se reunió conmigo en una cafetería cerca del juzgado, con sus ojos cansados escaneando los papeles que el costoso abogado de Sara había presentado. Esto está mal, Mateo, dijo, sin andarse con rodeos. Ella está representada por Margarita Cruz y Asociados. No son nada baratos. Alguien está financiando este ataque legal. ¿Qué quieres decir con que alguien lo está financiando? Roberto dejó los papeles y me miró seriamente. Solo su anticipo debe ser de unos $260,400. Tu esposa. Perdón, tu exesposa, acaba de graduarse de medicina. Aún no tiene ese tipo de dinero. Alguien más está pagando por esto. La comprensión me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ya está con alguien más. Esa sería mi apuesta. Y quien sea tiene mucho dinero y quiere asegurarse de que Sara se deshaga de ti definitivamente. Pasé esa noche despierto en nuestro departamento vacío, mirando el techo y tratando de entender cómo mi vida se había desmoronado tan completamente. 15 años de matrimonio, 8 años de sacrificio, y Sara ya había pasado página antes de que la tinta de su título se secara. A la mañana siguiente, hice algo que nunca había hecho, llamé para avisar que estaba enfermo y conduje hasta la nueva clínica de Sara. Ella había conseguido una residencia en el Hospital Central Metropolitano, uno de los programas más prestigiosos del estado. El edificio era un monumento al éxito, de acero y cristal reluciente. Esperé en el estacionamiento durante 2 horas antes de verla. Salió del elevador vistiendo un uniforme quirúrgico de diseñador que probablemente costaba más que mi renta mensual, con el cabello recogido en una coleta perfecta. Se veía segura, radiante, completamente transformada de la estudiante con dificultades a la que apoyé durante casi una década. Pero no estaba sola. Un hombre alto con un traje costoso caminaba a su lado, con la mano colocada posesivamente en la parte baja de su espalda. Debía tener unos 45 años, con cabello entrecano y esa postura de confianza que solo da el nunca haberse preocupado por el dinero. Reían juntos, compartiendo alguna broma privada, completamente absortos el uno en el otro. Cuando llegaron a un Mercedes-Benz negro, un auto que valía más que todo lo que yo había poseído en mi vida combinado, el hombre atrajo a Sara hacia él y la besó profundamente. No fue el beso rápido de una relación nueva, sino el beso cómodo y familiar de amantes que llevaban tiempo juntos. Observé desde mi vieja camioneta oxidada cómo Sara se fundía en su abrazo, con sus manos recorriendo su cabello perfectamente peinado. Esta no era una relación pasajera. Esto era algo que había estado ocurriendo mucho antes de los 3 días transcurridos desde nuestra conversación sobre el divorcio. El hombre le abrió la puerta del pasajero con la cortesía practicada de alguien que lo había estado haciendo durante meses, tal vez años. Mientras Sara se acomodaba en el asiento de cuero, alcancé a ver su rostro. Lo miraba con una expresión que no había visto desde nuestros primeros días de noviazgo, adoración pura mezclada con algo más. Alivio. Alivio de que finalmente era libre de mí. Se alejaron sin saber que yo estaba allí, dejándome sentado en el estacionamiento con la aplastante certeza de que mi matrimonio había terminado mucho antes del día de la graduación de Sara. Yo simplemente había sido demasiado ciego, demasiado confiado, demasiado patéticamente agradecido por su presencia en mi vida para darme cuenta. Esa noche, llamé a Roberto Chen. Necesito que contrates a un investigador privado, le dije. Mateo, tengo que ser honesto contigo. Los servicios de un investigador son caros y dada tu situación financiera. Encontraré el dinero. Necesito saber cuánto tiempo lleva esto ocurriendo. Incluso si probamos el adulterio, puede que no cambie mucho el acuerdo. El tribunal realmente no. Ya no se trata del dinero, Roberto. Necesito saber la verdad. 3 días después, me reuní con Jimena Valdez, una investigadora privada especializada en infidelidad matrimonial. Era una mujer directa, de unos 40 años, que había visto suficientes engaños como para desarrollar una expresión de escepticismo permanente. ¿Cuánto tiempo cree que lleva este romance?,
preguntó, revisando las fotos que tomé en el estacionamiento. No lo sé. Tal vez unos meses. Jimena estudió las imágenes con más cuidado, enfocándose en el lenguaje corporal de Sara y la familiaridad del hombre. Basándome en lo que veo aquí, diría que mucho más. Mire qué natural se mueven juntos. Este no es el baile torpe de una relación nueva. Están cómodos, establecidos. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Al menos un año, posiblemente 2 o más. Las palabras me golpearon como un mazo. 2 años. Sara me había estado engañando durante 2 años mientras yo trabajaba horas extra para pagar su último semestre, mientras vendía el anillo de bodas de mi madre para cubrir el costo de sus libros de texto. Mientras yo comía sándwiches de crema de cacahuate para que ella pudiera cenar con sus grupos de estudio en restaurantes caros. ¿Puedes averiguar quién es él? Ya estoy en ello. El Mercedes está a nombre del Dr. Marcos Villalba. Es cirujano cardiovascular en el mismo hospital donde su esposa hace la residencia. Divorciado, sin hijos, con un patrimonio neto aproximado de $55,552,000 pesos. Me sentí enfermo. Sara no solo me había buscado un reemplazo, había encontrado a mi opuesto absoluto. Donde yo arreglaba coches, él operaba corazones. Donde yo luchaba por pagar las cuentas, él poseía múltiples propiedades de inversión. Donde yo le ofrecí 8 años de sacrificio y devoción, él le ofrecía el estilo de vida que ella siempre creyó merecer. ¿Hay algo más?, continuó Jimena. El divorcio del Dr. Villalba se finalizó hace 18 meses. Su exesposa citó adulterio en la demanda. Así que ya lo ha hecho antes. Eso parece. Y según la cronología, es probable que su esposa, Sara, estuviera involucrada en el fin de su matrimonio anterior. Las piezas encajaban, creando una imagen tan fea que apenas podía soportar mirarla. Sara no solo me había traicionado, había participado en la destrucción de la familia de alguien más. Ella era la otra que ayudó a romper un matrimonio, y ahora me dejaba por el mismo hombre. Quiero saberlo todo, le dije a Jimena. ¿A dónde van? ¿Qué hacen? ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Quiero documentación de todo. Eso le va a costar. Pagaré lo que sea necesario. Salí de la oficina de Jimena sintiendo que caminaba a través de una pesadilla. La mujer que había amado durante 15 años, la mujer por la que sacrifiqué todo, no solo era infiel, era calculadora y cruel más allá de lo que imaginé. Pero aún no tenía idea de qué tan calculadora era en realidad. 2 semanas después de iniciar la investigación de Jimena, me encontré haciendo algo que nunca imaginé, convirtiéndome en detective de mi propia vida. La mujer en la que confiaba plenamente se había convertido en una extraña, y cada día traía nuevas revelaciones sobre cómo me había engañado. Estaba sentado en nuestro departamento vacío, rodeado de cajas con pertenencias de Sara que aún no recogía, cuando recordé la cámara de seguridad. 6 meses antes, nuestro vecindario había sufrido una serie de robos. Sara estaba aterrorizada, especialmente porque a menudo se quedaba hasta tarde en el hospital. Me suplicó que instalara un sistema de seguridad. No puedo pagar un sistema completo, le dije, mirando nuestra menguante cuenta bancaria. Pero puedo poner una cámara básica en la sala. Al menos tendremos un registro si alguien entra. Había comprado una cámara inalámbrica sencilla, de esas que graban en la nube. No era nada sofisticado, pero cubría la mayor parte de la sala y la entrada a nuestra habitación. Sara se había mostrado muy agradecida. ¿Qué encontraría? ¿Cuánto tiempo me había estado mintiendo? Comencé con las grabaciones de hace 3 semanas, la semana antes de su graduación. Nada inusual. Sara llegando del hospital, cenando sola mientras yo trabajaba turnos nocturnos, estudiando en la mesa de la cocina. Se veía cansada pero enfocada, la dedicada estudiante de medicina que yo creía conocer. Retrocedí más. Hace 1 mes, 2 meses. Todavía nada fuera de lugar. Luego llegué a las grabaciones de hace 3 meses y mi mundo se hizo añicos de nuevo. Ahí estaba Sara, entrando a nuestro departamento a las 2:30 de la tarde de un martes. Pero no estaba sola. El Dr. Marcos Villalba la seguía, con las manos ya buscándola, atrayéndola a un abrazo apasionado allí mismo, en nuestra sala.
Observé con una fascinación enfermiza cómo mi esposa de 15 años besaba a otro hombre en el hogar que yo había pagado, sobre los muebles que compré con dinero ganado arreglando coches. Se movían con la familiaridad de amantes veteranos. Finalmente, susurró Sara, su voz audible a través del micrófono de la cámara. He esperado toda la semana por esto. Marcos la atrajo hacia sí. Lo sé, nena. Yo también. ¿Cuándo podremos dejar de escondernos así? Pronto, respondió Sara, guiándolo hacia nuestra habitación. Después de la graduación, finalmente podré terminar con esta farsa con Mateo. Farsa. Llamó a nuestro matrimonio una farsa. Adelanté el vídeo, incapaz de ver lo que pasaba en nuestra habitación, pero viéndolos salir más tarde, despeinados y satisfechos. Se sentaron en nuestro sofá, el mismo donde Sara y yo veíamos películas, donde planeamos nuestro futuro, donde la sostuve mientras lloraba por exámenes fallidos. No puedo esperar a que esto termine, dijo Sara, acurrucándose contra el pecho de Marcos. Vivir con él se está volviendo insoportable. Es tan agradecido por todo, tan patéticamente devoto. Me enferma. Marcos se rió, un sonido que me hizo hervir la sangre. Has hecho un trabajo increíble, de todos modos. 8 años fingiendo ser la esposa devota mientras él financiaba toda tu educación. Eso es planeación a largo plazo. No fue fácil, respondió Sara. ¿Sabes lo difícil que es fingir amor por alguien que te da asco? Sonreír y decir gracias cada vez que te entrega otro pago de colegiatura. Mi visión se nubló de rabia. 8 años. Había estado fingiendo durante 8 años. ¿Qué le vas a decir?, preguntó Marcos. La verdad, pero no toda la verdad, dijo Sara con una sonrisa cruel. Le diré que necesito a alguien a mi nivel, alguien exitoso. Haré que parezca que lo he superado. Es tan inseguro sobre su educación y estatus social que se lo creerá por completo. ¿Y si pelea el divorcio? No lo hará. Mateo no es un luchador. Le gusta complacer a la gente. Solo lo aceptará y seguirá adelante. Además, para cuando esto termine, estará tan destrozado que no tendrá energía para pelear nada. Pausé el vídeo, con todo mi cuerpo temblando de furia. Discutían mi destrucción como si fuera un plan de negocios. Pero me obligué a seguir mirando. Necesitaba verlo todo. ¿Has pensado qué vas a hacer con la casa?, preguntó Marcos. ¿Qué casa? La vendimos hace 2 años para pagar mi colegiatura. Cierto, lo olvidé. Qué bueno, eso habría complicado el divorcio. Sara se rió. Mateo ni siquiera sabe lo perfecto que salió todo. Para cuando termine con él, no le quedará nada por qué luchar. Sin casa, sin ahorros, sin bienes, solo su patético departamentito y su trabajo de mecánico. Eres brillante, dijo Marcos, besando su frente. Fría, pero brillante. Aprendí viendo cómo su exesposa te quitó todo lo que valías, respondió Sara. No cometeré ese error. Cuando deje a Mateo, me llevaré lo poco que le queda y me aseguraré de que no pueda reclamarme nada. Retrocedí más en las grabaciones, mi horror crecía con cada descubrimiento. El romance llevaba más de 2 años. 2 años de Sara llevando a Marcos a nuestra casa mientras yo trabajaba turnos dobles. 2 años de ellos riéndose a mi costa, planeando mi caída, tratándome como a un tonto que merecía ser usado y desechado. En una grabación de hace 18 meses, vi a Sara y Marcos en la mesa de nuestra cocina discutiendo cómo manipularme para vender las joyas de mi madre. Sara llegó esa noche llorando, diciendo lo estresada que estaba por los exámenes, que necesitaba libros nuevos. La abracé y prometí conseguir el dinero, sin saber que sus lágrimas eran falsas. En otra grabación de hace 8 meses, Sara hablaba por teléfono, probablemente con un abogado, discutiendo la estrategia de divorcio mientras Marcos le daba un masaje. Necesito asegurarme de que puedo probar daño moral, decía ella. Tal vez abuso financiero. Él controla todo el dinero, decide qué podemos costear y qué no. Puedo presentarlo como manipulación. Abuso financiero. Yo había controlado el dinero porque no había dinero. Cada peso se había ido a su educación. Y ahora planeaba usar mi pobreza, causada por apoyarla, como evidencia en mi contra.
La grabación más devastadora fue de hace solo 6 semanas. Sara se vestía después de pasar la tarde con Marcos y hablaba por teléfono con alguien más. No, no te preocupes. Mateo no tiene idea de lo que viene. Es tan confiado, tan ingenuo. Realmente cree que estoy agradecida por sus sacrificios. No tiene idea de que he planeado esta estrategia de salida por años. Hizo una pausa para escuchar. Créeme, para cuando termine con él, tendrá suerte si puede pagar la renta de un estudio. Y lo mejor es que se culpará a sí mismo. Pensará que no fue lo suficientemente bueno, lo suficientemente exitoso. Nunca se dará cuenta de que este siempre fue el plan. Me senté en la oscuridad de nuestro departamento y comprendí algo que lo cambió todo. Esto no era solo un romance. Ni siquiera era solo usarme por dinero. Se trataba de una destrucción total y absoluta. Sara no solo planeaba dejarme, planeaba destruirme tan profundamente que nunca me recuperaría. Pero había cometido un error crucial, en toda su crueldad calculada, se olvidó de la cámara. La cámara que instalé para que se sintiera segura había grabado cada momento de su traición, y ahora yo lo tenía todo. Las grabaciones eran suficientes para destruir el caso de divorcio de Sara. Pero algo me inquietaba. En varios vídeos, la vi en llamadas que parecían demasiado sofisticadas para un simple divorcio. Hablaba con la confianza de alguien que ya había hecho esto antes. Llamé a Jimena Valdez a la mañana siguiente. Necesito que investigues más a fondo el pasado de Sara, le dije. Creo que hay cosas que nunca supe de ella. ¿Qué tipo de cosas? No lo sé, pero es demasiado buena en esto. Este nivel de manipulación no se desarrolla de la noche a la mañana. Jimena guardó silencio. Eso costará extra. Investigar 15 años atrás requiere muchos recursos. Hazlo. Pagaré lo que sea. 3 días después, Jimena me llamó con noticias que me helaron la sangre. Mateo, necesitas sentarte. El nombre real de Sara no es Sara Mendoza. Es Sandra Michelle Torres y tiene antecedentes penales en 3 estados diferentes. Sentí que la habitación daba vueltas. ¿Cómo que su nombre real no es Sara? Lo cambió legalmente hace 12 años. Antes de eso, era Sandra Torres y era buscada por robo de identidad y fraude con tarjetas de crédito en el norte del país. Robó la identidad de una mujer llamada Sara Mendoza que murió en un accidente de auto. Usó su CURP, su historial crediticio. Todo. La Sara Mendoza original tenía un crédito excelente y sin deudas, perfecta para alguien que empezaba una vida nueva. Mi mente regresó a cuando conocí a Sara en una clase de educación continua. Ella tomaba requisitos para medicina, yo aprendía sobre electrónica automotriz. Parecía tan inocente. Me dijo que estaba empezando de nuevo tras una mala relación. Todo mentiras. ¿Hay más?, continuó Jimena. Encontré registros de 2 matrimonios previos. Ambos terminaron en divorcios desastrosos donde ella se quedó con bienes sustanciales de hombres mayores que la apoyaron en diversos programas educativos. El primer esposo le pagó la carrera de administración. Se divorció al graduarse y se quedó con la mitad de su constructora. El segundo le pagó una certificación técnica, vació su cuenta de ahorros antes de demandarlo. Me sentí enfermo. Sandra tenía un patrón. Encontraba hombres trabajadores dispuestos a invertir en ella y luego los destruía. ¿Soy solo la última víctima?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Eso parece. Pero se volvió ambiciosa contigo. La carrera de medicina es cara y 8 años es mucho tiempo para mantener una identidad falsa. Esta vez dejó un rastro mucho más grande. Durante la semana siguiente, Jimena y yo armamos el rompecabezas. Era peor que un simple robo de identidad. Sara había estado usando mi nombre y crédito para obtener préstamos sin mi conocimiento. En los últimos 3 años, abrió 17 cuentas de crédito usando mi identidad y firmas falsificadas. La deuda total superaba los $614,480. ¿Cómo es posible?, le pregunté a Roberto Chen. ¿No lo habría visto en mi reporte de crédito? Es sofisticada, respondió Roberto. Usaba apartados postales o direcciones donde podía interceptar el correo. Manejaba tu perfil crediticio haciendo pagos mínimos para que nunca viera señales de alerta.
Pero, ¿para qué? Ella tomaba dinero de nuestra cuenta conjunta para la colegiatura. Jimena sacó más papeles. Porque la colegiatura era solo una parte. Mira estos estados de cuenta: vacaciones de lujo a Europa cargadas a tarjetas a tu nombre, ropa de diseñador, joyas caras, el arrendamiento de ese Mercedes que conduce. Ha estado viviendo una doble vida financiada enteramente por fraude crediticio. Me quedé incrédulo. El Mercedes que la vi conducir con Marcos no era de él, estaba a mi nombre. Yo estaba pagando por el estilo de vida de lujo que disfrutaba con su amante sin siquiera saberlo. Hay algo más, dijo Jimena con voz sombría. La póliza de seguro de vida. ¿Qué póliza? Roberto sacó otro documento. Sara sacó un seguro de vida por $8,680,000 a tu nombre hace 18 meses. Tú eres el asegurado, ella es la beneficiaria. Mis manos se entumecieron. Yo nunca firmé eso. Tu firma está en la solicitud, dijo Jimena. Pero según el análisis grafológico, es falsa. Ha estado practicando tu firma por años. Sara había estado robando mi identidad metódicamente, construyendo algo mucho más grande que un divorcio. ¿Crees que planeaba matarme? Creo que planeaba que murieras, dijo Roberto con cuidado. Tal vez un suicidio o un accidente. Con ese nivel de deuda a tu nombre, más la devastación emocional del divorcio, no sería difícil hacer que tu muerte pareciera resultado de la depresión y el estrés financiero. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Sara no solo planeaba dejarme, planeaba mi muerte. El seguro de vida, la deuda aplastante. Estaba preparando un escenario donde mi muerte resolvería todos sus problemas y la haría rica. Tenemos que ir a la policía, dije. Lo haremos, respondió Roberto. Pero primero, documentaremos todo. Jimena, quiero que compiles cada prueba: fraude crediticio, robo de identidad, falsificación, fraude de seguros. Vamos a enterrarla. ¿Y la audiencia de divorcio?, pregunté. Roberto sonrió por primera vez. Oh, eso va a ser muy interesante. Su abogada cree que trata con un simple caso de una esposa que superó a su marido obrero. No tienen idea de que representan a alguien que ha cometido múltiples delitos graves contra su propio esposo. Durante las siguientes 2 semanas, construimos un caso hermético. Jimena rastreó sus actividades por años. Encontramos evidencia de fraude fiscal, fraude postal y conspiración. Los delitos financieros por sí solos conllevaban una pena de 15 a 20 años de prisión. Pero yo quería ver su cara cuando se diera cuenta de que su plan perfecto se había desmoronado. Quería que entendiera que el hombre que creía demasiado tonto para defenderse la había superado por completo. La fecha de la audiencia de divorcio llegó el jueves siguiente. La abogada de Sara había presentado mociones adicionales exigiendo el pago inmediato de la pensión y solicitando que se me declarara en desacato por ocultar bienes. Bienes que no existían porque ella los había robado. Estaba tan segura de su estrategia que nunca consideró que yo pudiera descubrir la verdad. En su mente, yo seguía siendo el mecánico ingenuo. No sabía que yo había grabado nuestras conversaciones, que documenté cada firma falsa. No podía imaginar que su víctima perfecta se había convertido en su peor pesadilla. La mañana de la audiencia, me desperté a las 5:30 con una extraña sensación de calma. Por primera vez en meses, ya no era la víctima. Entraba a esa sala con pruebas suficientes para enviarla a prisión por décadas. Me vestí cuidadosamente con mi mejor traje, el mismo azul marino raído de su graduación, pero esta vez se sentía como una armadura. En mi maletín llevaba copias de cada documento y el USB con las grabaciones de la cámara de seguridad. Roberto Chen me recibió en las escaleras del juzgado. A pesar de su pesimismo habitual, parecía energizado. ¿Estás listo? He estado listo por meses. Recuerda, deja que yo hable. Queremos presentar esto en el momento justo. Cuando nuestras miradas se cruzaron en la sala, ella me dedicó una pequeña sonrisa de lástima que me hizo hervir la sangre. Incluso ahora, creía que yo era demasiado patético para ser una amenaza. El doctor Marcos Villalba estaba sentado en la galería detrás de ella, ofreciéndole apoyo silencioso. Lucía un traje gris Oxford y un reloj de oro, irradiando el éxito que Sara siempre anheló.
Viéndolos juntos, entendí por qué creía que había ganado. Eran la pareja perfecta de poder, y yo era solo el obstáculo que debía ser quitado del camino. La jueza Patricia Morrison entró y todos nos pusimos de pie. Era una mujer severa, de unos 60 años, con ojos afilados que no dejaban pasar nada. Roberto me dijo que era conocida por su odio al fraude y al engaño. Pueden sentarse, dijo la jueza. Este es el asunto de Mendoza contra Mendoza. ¿Están ambas partes listas? Margarita Cruz se levantó primero. Su señoría, estamos listos para presentar nuestro caso en nombre de la doctora Sara Mendoza. El título me dolió, pero mantuve mi expresión neutral. La doctora Sara Mendoza, la mujer que robó su nombre a una muerta y ahora robaba mi vida. Su señoría, comenzó Margarita, mi cliente es una médica recién graduada que ha soportado 8 años de control financiero y manipulación emocional a manos de su esposo. A pesar de obtener su título con esfuerzo, el señor Mendoza la ha aislado sistemáticamente de su independencia financiera. Observé a Sara asentir tristemente en los momentos apropiados, interpretando a la perfección el papel de esposa abusada. Se secó los ojos con un pañuelo cuando Margarita describió cómo la obligué a vivir en la pobreza. La doctora Mendoza solicita una pensión inmediata de $43,400 mensuales, compensación retroactiva y el 50% de los bienes conyugales. La jueza Morrison escuchaba sin expresión, tomando notas. Cuando Margarita terminó, se dirigió a Roberto. Señor Chen, ¿cómo responde su cliente? Roberto se levantó lentamente, con una sombra de sonrisa en la comisura de los labios. Su señoría, mi cliente niega categóricamente todas las acusaciones. De hecho, tenemos pruebas que demostrarán que el señor Mendoza ha sido víctima de un elaborado fraude perpetrado por su esposa durante varios años. La expresión de confianza de Sara flaqueó por un segundo. Margarita Cruz frunció el ceño. Además, continuó Roberto, tenemos evidencia de que la señora Mendoza ha cometido múltiples delitos graves, incluyendo robo de identidad, fraude crediticio, falsificación y conspiración para cometer fraude de seguros. Solicitamos permiso para presentar estas pruebas. La sala quedó en silencio absoluto. El rostro de Sara palideció y vi su mano temblar. Marcos se inclinó hacia adelante, perdiendo su postura segura. La jueza Morrison arqueó las cejas. Esas son acusaciones graves, señor Chen. Espero que tenga pruebas sustanciales. ¿Las tenemos, su señoría? Con su permiso, presentaré nuestra primera prueba. Roberto caminó hacia la mesa de evidencias. Su señoría, estos son registros financieros que muestran que la señora Mendoza abrió 17 cuentas de crédito usando la identidad del señor Mendoza y firmas falsas. La deuda fraudulenta supera los $614,480. Entregó copias a la jueza y a Margarita Cruz. La abogada de Sara empezó a hojear las páginas, su expresión se volvía más alarmada con cada documento. Objeción, su señoría, dijo Margarita, levantándose rápido. Estas acusaciones no tienen nada que ver con la disolución del matrimonio. Al contrario, replicó Roberto, tienen todo que ver. La señora Mendoza solicita pensión basándose en una supuesta carencia financiera. Estos documentos prueban que ha vivido una vida secreta de lujo financiada por el fraude cometido contra su propio esposo. La jueza Morrison estudió los documentos. Señor Chen, ¿cómo obtuvo estos registros? A través de una investigadora privada certificada, su señoría. Toda la evidencia se obtuvo legalmente. Su señoría, intervino Margarita. Sin una autenticación adecuada, estos documentos son. Tengo la autenticación, interrumpió Roberto. Jimena Valdez, la investigadora, está preparada para testificar. También tenemos un análisis grafológico que confirma las falsificaciones. Sara miraba la mesa ahora, con las manos apretadas en su regazo. Finalmente entendía que su plan se derrumbaba. Hay más, su señoría, dijo Roberto. Tenemos pruebas de que la señora Mendoza ha usado una identidad robada por más de 12 años. Su nombre real es Sandra Michelle Torres y tiene antecedentes penales en múltiples estados. La sala estalló en murmullos. Margarita Cruz se puso de pie exigiendo objeciones. Sara hizo un sonido de ahogo y tomó la mano de Marcos.
La jueza Morrison golpeó su mazo. Orden. Señor Chen, presente esta evidencia metódicamente o lo declararé en desacato. Sí, su señoría. Roberto regresó a nuestra mesa y tomó el USB. Tengo evidencia en vídeo que aclarará la verdadera naturaleza de este matrimonio y las intenciones de la señora Mendoza. Los ojos de Sara se abrieron de par en par por el horror. Sabía lo de la cámara, pero lo había olvidado en su pánico. ¿Evidencia en vídeo?, preguntó la jueza. Sí, su señoría. Grabaciones de la cámara de seguridad de la residencia de la pareja. Estas grabaciones muestran a la señora Mendoza en una relación extramarital y discutiendo sus planes para defraudar al señor Mendoza. Su señoría, dijo Margarita desesperadamente. Esto es una clara invasión a la privacidad. La cámara fue instalada en áreas comunes de la propia residencia del señor Mendoza con el conocimiento y consentimiento de su esposa, respondió Roberto suavemente. De hecho, la señora Mendoza fue quien solicitó el sistema de seguridad. La jueza Morrison lo consideró un momento. Lo permitiré. Alguacil, por favor instale el equipo de vídeo. Mientras el técnico preparaba la pantalla, vi el rostro de Sara transformarse de la confianza al pánico y luego a la desesperación. Le susurraba frenéticamente a Margarita, quien parecía querer salir corriendo. El primer clip comenzó. Ahí estaba Sara, clara como el día, dejando entrar a Marcos y cayendo en sus brazos. He esperado toda la semana por esto, decía su voz grabada. La calidad del sonido era perfecta. Cada palabra, cada risa, cada comentario cruel sobre mí se escuchaba con nitidez. Observé cómo la expresión de la jueza se oscurecía progresivamente al escuchar a Sara y Marcos planear mi destrucción. ¿Cuándo podremos dejar de escondernos? La voz de Marcos llenó la sala. Después de la graduación, finalmente podré terminar con esta farsa con Mateo, respondió Sara. La jueza pausó el vídeo. Farsa. Roberto asintió sombríamente. Sí, su señoría. Como verá en el resto del metraje, la señora Mendoza se refiere a su matrimonio como una farsa múltiples veces. Discute sus planes para quitarle todo al señor Mendoza y dejarlo sin nada. La jueza reanudó el vídeo. Todos escuchamos cómo Sara me describía como patéticamente devoto y expresaba su asco por fingir que me amaba. Cuando el clip llegó a la parte donde discutían mi futura pobreza y destrucción emocional, el rostro de la jueza era como de piedra. Es suficiente, dijo, deteniendo el vídeo. ¿Cuánto más tiene de esto? Horas, su señoría. 6 meses de conversaciones similares. La jueza Morrison se dirigió a Margarita Cruz. ¿Tiene su cliente algo que decir sobre esta evidencia? Margarita parecía querer desaparecer. Miró a Sara, quien ahora lloraba lágrimas reales por primera vez. Su señoría. Solicitamos un receso para consultar con nuestra cliente. ¿Denegado? La voz de la jueza era de hielo. Señora Mendoza, o debería decir señorita Torres, póngase de pie y diríjase a este tribunal. Sara se levantó con piernas temblorosas, su compostura totalmente destrozada. Usted ha cometido perjurio en mi sala. Ha presentado demandas fraudulentas, y según la evidencia, ha cometido múltiples delitos graves. Sara abrió la boca para hablar, pero solo salió un sollozo ahogado. La jueza la miró con puro asco. En 30 años en este estrado, nunca he visto una destrucción tan calculada y maliciosa de un matrimonio. Usted es una depredadora, señorita Torres. Ha destruido sistemáticamente a un hombre que le dio todo. La jueza me miró a mí. Señor Mendoza, desestimo todas las demandas en su contra. Además, ordeno una investigación completa para la restitución. Usted recibirá compensación por cada peso robado a través de cuentas fraudulentas. Sara se tambaleó y tuvo que agarrarse de la mesa. Alguacil, continuó la jueza, por favor contacte a la oficina del fiscal de distrito. Quiero que se presenten cargos criminales de inmediato. En ese momento, las piernas de Sara cedieron por completo. Se desplomó en el suelo mientras Margarita Cruz corría a ayudarla. La mujer que planeó mi destrucción tan cuidadosamente no era ahora más que una criminal enfrentando décadas de prisión. La jueza Morrison miró la forma encogida de Sara y sacudió la cabeza. Se levanta la sesión.
Mientras el alguacil hacía las llamadas, me sentí más ligero de lo que me había sentido en años. La mujer que me llamó asco y patético estaba inconsciente en el suelo de la sala, y yo finalmente era libre. 6 meses después del colapso en la sala que terminó con el reinado de engaños de Sara, estaba en la sala de mi nueva casa, viendo el sol de la mañana entrar por ventanas que realmente me pertenecían. Por primera vez en 8 años, poseía algo real. La casa no era grande ni lujosa, pero era mía. 3 recámaras, 2 baños y un pequeño garaje donde podía volver a trabajar en coches. La compré con el dinero de la restitución por la condena de Sara, más el acuerdo con la compañía de seguros que había sido defraudada. Tras años de pobreza, finalmente tenía seguridad financiera. El juicio penal fue rápido. Una vez que el FBI investigó las actividades de Sara, descubrieron un patrón de fraude de más de 15 años en varios estados. Sandra Michelle Torres, como se le conocía legalmente de nuevo, había defraudado a 7 hombres diferentes por un total combinado de más de $10,416,000 pesos. Yo no fui su primera víctima, solo la más rentable. El día de su sentencia, vi cómo el juez le dictaba 12 años en una prisión federal. Sara intentó negociar testificando contra Marcos Villalba, pero el fiscal no quiso tratos, las pruebas eran demasiado contundentes. Cuando el alguacil se la llevó esposada, Sara se giró para mirarme una última vez. Su cabello rubio había crecido dejando ver raíces oscuras, y la ropa cara fue reemplazada por un uniforme naranja. La mujer sofisticada que me llamó asco era ahora solo la prisionera federal número 47,832. Articuló las palabras lo siento mientras se la llevaban, pero no sentí nada. Ni satisfacción, ni rabia, ni lástima. Se había vuelto irrelevante en mi vida. El doctor Marcos Villalba enfrentó su propio castigo cuando los investigadores descubrieron que sabía de la verdadera identidad y el pasado criminal de Sara. Fue acusado como cómplice de fraude. El consejo médico le revocó la licencia y perdió su puesto en el hospital. Su patrimonio de $55,552,000 pesos se evaporó en honorarios legales y acuerdos civiles. La ironía no se me escapó. Sara destruyó su matrimonio anterior para estar con un hombre que creía exitoso, solo para destruirlo a él también. Su codicia consumió todo lo que tocó. Pero la verdadera revelación llegó 3 semanas después de la sentencia de Sara, cuando Jimena Valdez me llamó con noticias que cambiaron todo. Mateo, tienes que ver esto, dijo, llegando a mi casa con un sobre amarillo. Seguí investigando el pasado de Sara y encontré algo que te va a volar la cabeza. Esparció fotos en mi mesa. Mostraban una casa modesta en Guadalajara, Jalisco, con un pequeño jardín. Esto pertenecía a la verdadera Sara Mendoza, dijo Jimena. Sara Mendoza no fue solo una víctima al azar. ¿Mira esto? Me entregó una foto de una mujer joven con una sonrisa gentil junto a un hombre con uniforme de mecánico. La verdadera Sara Mendoza estaba casada con un mecánico llamado David Mendoza. Él murió en el mismo accidente que ella hace 15 años. Mi sangre se heló. ¿Crees que Sara eligió esa identidad específicamente? Creo que Sara investiga a sus víctimas con mucho cuidado. Sabía que eras un mecánico de apellido Mendoza antes de conocerte. Esa clase en la escuela. Se inscribió específicamente para conocerte. Jimena sacó más documentos. Mira esto. Sara estuvo siguiendo tu rutina por meses antes de su primer encuentro. Sabía dónde trabajabas, dónde vivías. La verdad me golpeó como un golpe físico. Toda mi relación con Sara fue una mentira desde la primera charla. No se enamoró de mí para luego despreciarme, me eligió como un depredador selecciona a su presa. Hay más, dijo Jimena sombríamente. La verdadera Sara Mendoza heredó una cantidad sustancial de dinero del patrimonio de sus padres. Dinero al que Sara tuvo acceso cuando robó la identidad. ¿Cuánto dinero? $8,211,280 pesos. Dinero que pertenecía por derecho a los familiares sobrevivientes de David Mendoza. Me recosté en mi silla, abrumado por la magnitud del engaño. No solo robó mi dinero e identidad, construyó su empresa criminal sobre la tumba de otra pareja, de otro mecánico cuya vida fue destruida por la tragedia. La buena noticia es que el dinero del patrimonio se está recuperando, continuó Jimena.
David Mendoza tenía una hermana que ha buscado esos fondos por años. Recuperará su herencia gracias a que tu caso expuso los crímenes de Sara. 3 meses después, recibí una visita inesperada. Una mujer de unos 50 años llamó a mi puerta, presentándose como Linda Mendoza, la hermana de David. Quería agradecerte, dijo, sentada en mi sala con lágrimas en los ojos. Por 15 años luché por saber qué pasó con el patrimonio de David y Sara. La policía decía que se perdió en errores burocráticos, pero yo sabía que alguien lo robó. Siento que haya tardado tanto, dije. Ojalá me hubiera dado cuenta antes de lo que Sara hacía. No te disculpes, replicó Linda con firmeza. Tú la detuviste. Ese monstruo usó el nombre de mi hermano para destruir a otros. Les habrías caído bien, dijo Linda. David siempre decía que los mecánicos eran las personas más honestas del mundo porque arreglaban cosas en lugar de romperlas. Después de que Linda se fue, me senté en mi porche y pensé en el extraño viaje que me trajo aquí. Empecé como una víctima, un hombre ingenuo que creía que el amor y el sacrificio bastarían. Sara casi me destruye financiera y emocionalmente. Pero al defenderme y rechazar su versión de la verdad, me convertí en algo más. Expuse a una depredadora que destruyó vidas por más de una década. Traje justicia a familias que buscaban respuestas. Lo más importante, aprendí que mi valor no lo determinaba la opinión de alguien más. Sara me llamó asco, fracaso. Pero se equivocaba. Yo era un sobreviviente. 6 meses después, conocí a Elena en una exhibición de autos clásicos. Admiraba un Mustang 1967 que yo restauré en mi tiempo libre, haciendo preguntas inteligentes sobre el motor. Trabajaba como enfermera en el hospital local, conducía un Honda Civic práctico y nunca me preguntó cuánto dinero ganaba. Cuando le conté sobre Sara y el juicio, Elena escuchó sin juzgar. Suena a que estaba muy enferma, dijo. La gente no lastima así a otros a menos que algo esté fundamentalmente roto por dentro. ¿Crees que fui estúpido por no verlo antes? Elena sacudió la cabeza. Creo que eras alguien que confiaba. No es lo mismo. El mundo necesita gente dispuesta a creer lo mejor de los demás. Incluso cuando usan esa confianza en nuestra contra. Especialmente entonces, dijo, tomando mi mano, porque la alternativa es volverse como ella. 1 año después, Elena y yo nos casamos en una ceremonia pequeña en el centro comunitario local. Nada lujoso, nada caro, solo familia y amigos celebrando algo real. Linda Mendoza vino a la boda, contándole a todos cómo ayudé a traer justicia a la memoria de su hermano. Mientras Elena y yo bailábamos nuestra primera canción, pensé en el hombre que era hace 3 años, roto, traicionado, convencido de que no merecía el amor real. Sara intentó destruirme, pero en cambio me obligó a descubrir mi propia fuerza. La mujer que me llamó el patético pasaba sus días en una prisión federal mientras yo bailaba con mi nueva esposa rodeado de gente que realmente me quería. La mujer que se burló de mi vida obrera vestía un uniforme naranja mientras yo construía un negocio restaurando autos clásicos para coleccionistas que apreciaban la verdadera artesanía. Sara se equivocó en todo. Yo no era asqueroso ni inútil ni patético. Yo era exactamente lo que el mundo necesitaba más, alguien que arregla cosas rotas en lugar de romperlas. Mientras la canción terminaba y Elena me sonreía, me di cuenta de que Sara me dio un regalo inesperado. Al intentar destruirme, me obligó a reconstruirme como alguien más fuerte, sabio e infinitamente más feliz. La estudiante se convirtió en maestra, pero no como ella planeó. Me enseñó que el valor real no viene de los títulos, el estatus social o los autos caros. Viene de la integridad, de tratar a la gente con amabilidad y de tener el valor de luchar cuando alguien intenta destruirte. Y al final, esa lección valió más que cualquier título de medicina que ella pudiera haber robado.